Esta vigilia se habla sobre la gloria de Dios. Hoy en esta noche, Josué tocó algo muy importante. Y a veces digo yo, bueno, ay Señor, seguro tú le dijiste a Josué ese versículo que yo traía hoy en esta noche. Pero quiero hablarles sobre un profeta que está en el libro, un profeta menor que es el profeta Ageo. Hoy lo escuchamos por medio de Josué. Hoy escuchamos que la gloria de Dios tiene que venir a nosotros, pero también tiene que haber un despertar en el espíritu. Porque si usted y yo estamos dormidos, no podemos ver la gloria de Dios. Si usted y yo no nos hemos despertado, no podemos ver la gloria de Dios. Entonces es necesario que usted y yo estemos apercibidos y despiertos para poder ver esa gloria de Dios en la vida de nosotros. Vamos al libro de Ageo, capítulo 1. Hablar solo de 2 versículos que está en Ageo 1, que son muy importantes. Tal vez usted ha leído este libro, el capítulo 1 hasta el verso 15. Ahí nos está hablando el Señor sobre un adormecimiento espiritual, sobre cómo Dios tuvo que enviar a Ageo, el profeta, para hablarle a ese pueblo para que se despertara. Porque ese pueblo estaba dormido. Y Dios necesitaba que ese pueblo se despertara y que estuviera atento a la voz de Él. El libro de Ageo capítulo 1, verso 13 y 14. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y dice el 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24, el mes sexto, en el segundo año del rey. Entonces, esta palabra, el Señor nos está hablando que es necesario que usted y yo estemos despiertos para hacer la obra de Dios. A veces queremos que la gloria de Dios descienda sobre nosotros. A veces queremos ver que la gloria de Dios descienda sobre la iglesia. Pero muchas veces, si vemos que Dios le habló a este pueblo para que se despertara, hoy en esta noche el Señor viene a hablarnos a nosotros como pueblo de Dios. Por si acaso estamos dormidos, que hoy nos despertemos para poder ver su gloria manifiesta, no solo en mi vida, sino también en mi casa. Es necesario que tú y yo nos despertemos para poder ver esa gloria que Dios nos ha prometido en nuestra vida. Ageo le habló a ese pueblo para que se despertaran, porque ese pueblo estaba dormido. Ese pueblo estaba haciendo cosas y no se daban cuenta que todavía estaba en un adormecimiento espiritual. Entonces, muchas veces como hijos de Dios, trabajamos en la obra de Dios, hacemos la voluntad de Dios, pero todavía seguimos dormidos. No nos hemos despertado del sueño que Dios quiere que nos despertemos. Por eso es importante que como pueblo de Dios, como hijo de Dios, nos mantengamos despiertos en el nombre de Jesús. Ageo nos recuerda por medio de esa palabra que hemos leído que el Espíritu Santo se despierta cuando usted y yo oímos la palabra de Dios.
¿Cuánto lo creen? El Espíritu Santo, si usted lo tiene avivado, si usted lo tiene despierto, usted va a percibir la presencia de Dios, usted va a ver la gloria de Dios en ese momento. Entonces, hay muchas personas que muchas veces dicen, voy a ir a la iglesia para ver la gloria de Dios, a ver si acaso se manifiesta. Acordémonos que el avivamiento viene dentro de nosotros, primero empieza por nosotros. Si la gloria de Dios todavía no ha descendido sobre nosotros, tenemos que ver qué es lo que está pasando. Tenemos que estar apercibidos y atentos de lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Para muchos de nosotros es notorio que en estos tiempos de cambios y crisis emocional, financiera, podamos caer en un adormecimiento espiritual. Oiga, si usted y yo no tomamos las medidas que tenemos que tomar, el tiempo de ir a la iglesia, de congregarse, no va a estar en nosotros. ¿Cuántas veces a nosotros nos da pereza venirnos a congregar? Queremos ver la manifestación de Dios, queremos ver la gloria de Dios, queremos ver los milagros de Dios, porque cuando Dios se glorifica y hace un milagro, ahí está demostrando su gloria, su poder. Pero si no venimos a la iglesia y no nos congregamos, ¿cómo vas a ver la gloria de Dios manifestada? Si no la puedes ver en tu vida, menos en la iglesia, porque no vienes. No nos congregamos y es muy importante que usted y yo tomemos medidas necesarias de ver por qué la gloria de Dios no está en mí manifestada. ¿Por qué me ha costado tanto que esa gloria manifiesta, como habla la palabra, esté en mi vida? O que yo esté viviendo de esa gloria que el Señor nos dice en la palabra. Dice que cuando tú y yo no nos congregamos y no tenemos comunión unos con otros, todo eso nos puede dañar espiritualmente. Porque cuando usted viene a la iglesia, usted viene a alimentarse de la palabra. Cuando usted viene a la iglesia, usted viene a fortalecerse cada día. Cuando usted viene a la iglesia y se congrega y tiene comunión con los hermanos, usted va a aprender a soportar a su hermano, como dice la palabra de Dios. Porque muchas veces nos cuesta. En esta noche, el Espíritu Santo nos trae esta palabra para que en nuestras vidas, para que usted y yo nos despertemos y llevemos a cabo que Dios, la obra de Dios que ha sembrado en nuestro corazón y ha puesto en sus manos. ¿Cuántos estamos trabajando en la obra de Dios? Amén, ¿verdad? Pero Dios necesita un despertar. Dios necesita que usted se despierte. Dios necesita que usted se levante para que siga haciendo la obra de Dios. Dios lo que necesita es glorificarse en la vida suya y en la vida mía, que podamos ver su gloria en cada momento, a cada instante. Cuando usted y yo le servimos a Dios, ¿vemos la gloria de Dios o no? ¿Qué hicimos en esta noche? Una guerra espiritual poderosa. ¿Pudimos ver la gloria de Dios o no la sintió? Yo vi la gloria de Dios, sentí el poder de Dios en esas guerras espirituales. Pero eso está para los que están despiertos, para los que están apercibidos, para los que están atentos. Porque si usted y yo estamos dormidos y no estamos apercibidos, no podemos ver esa gloria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Zorobabel y el pueblo había caído en un adormecimiento espiritual. Nos dice aquí la palabra. Rutinario, pensando que ellos podían determinar el tiempo preciso el cual debía de ser reconstruido el templo de Dios. Si estaban en un adormecimiento espiritual, ¿cómo se iban a dar cuenta que estaban construyendo el templo de Dios?
Por eso Dios tuvo que mandar a Ageo el profeta para despertar el espíritu en ellos. Por eso lo vimos aquí en el verso 13 y 14. Y esta palabra que yo les traje, perdón que no les dije, el título se llama Despertados por su Espíritu. Por el poder del Espíritu Santo tenemos que ser despertados. Este temor que el pueblo sentía en medio de la posición que tenían ellos, por causa de la reconstrucción del templo, provocó que el pueblo se paralizara y dejara de hacer aquello que Dios les había mandado. ¿Cuántas veces nos hemos paralizado o el temor nos paraliza para que usted y yo no caminemos y hagamos la obra de Dios? Porque el espíritu de temor te va a paralizar, te ata. No te va a dejar hacer nada en la obra de Dios. Por eso es importante que usted y yo no tengamos temor para servirle al Señor, para hacer la obra de Dios, para poder ver esa gloria. Tenemos que quitar todos esos temores de nuestra vida para poder servirle al Señor con libertad. ¿Queremos libertad? Dios nos ofrece la libertad, pero a veces nosotros no la recibimos. No creemos de esa libertad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué provocó esto en ese pueblo que vimos ahora? En el libro de Ageo 1:6 dice: ustedes sembraron mucho y cosechan poco, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pongan no les alcanzará para nada. ¿Cuántas veces hemos tenido hambre y sed? Donde la palabra de Dios dice que Él es el pan, Él es el agua viva. No nos saciamos con nada, nada nos quita el hambre. Tenemos el dinero y el dinero se va como agua. La bendición no la vemos, menos la promesa de Dios. Pero déjame decirte que si tú y yo estamos viviendo la gloria de Dios, si estamos experimentando la gloria de Dios en nosotros, si estamos con el espíritu despierto, vamos a cosechar, vamos a recoger y no vamos a tener necesidad de nada. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice? Dice que es decir que el trabajo de sus manos no estaba dando el fruto esperado. Aquel que solo produce por la bendición del Señor, porque estaban caminando fuera de la voluntad de Dios. Y aunque para el pueblo no era el tiempo de edificar la casa, para él sí era el tiempo de edificar. ¿Cuánto tiempo has estado en la casa de Dios? ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántos días has estado edificando en la casa de Dios? ¿Cuánto tiempo te has llevado y no has visto el fruto de lo que has hecho? ¿Cuánto tiempo, cuántos años que a veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué yo no he dado el fruto que yo tengo que dar? Y tengo muchos años, tengo mucho tiempo de servirte y no veo nada, ni un crecimiento, nada de fruto. Realmente tu espíritu está despierto delante del Señor para recibir de lo que Él tiene para cada uno de nosotros, o todavía está dormido. Todavía necesitamos que ese Espíritu Santo se despierte. Tenemos al Espíritu Santo, pero déjeme decirle que está dormido. No se ha despertado.
Ahí lo tenemos en un rinconcito. Pero qué importante es que usted y yo, como pueblo de Dios, como hijos de Dios, estemos apercibidos, estemos trabajando en la obra de Dios como Él quiere, reconstruyendo el templo de Dios. Este es el templo de Dios. ¿Cuántas veces has estado reconstruyendo tu templo? ¿Cuántas veces le has dicho al Señor: Señor, aquí está el corazón, pero necesito que usted despierte lo que está dormido todavía en mí? La iglesia de Jesucristo todavía está dormida. La iglesia de Jesucristo no sabe y no entiende que es necesario que estemos despiertos y apercibidos para que la gloria manifiesta de Dios esté sobre nosotros, para estar preparados en el día cuando venga el ataque del enemigo. Por eso es necesario que usted y yo nos despertemos del sueño, que ya salgamos de esa zona de confort donde estemos. ¿Queremos ver la gloria de Dios? ¿Queremos ver las señales y los milagros de Dios? Despiértese, avívese. Porque si usted está dormido no va a poder ver su gloria. Porque si no llegamos a un despertar espiritual, vamos a seguir durmiendo y nunca vamos a ver la gloria de Dios. Todo lo que Josué dijo es cierto, hermanos. A veces queremos ver la gloria de Dios, queremos ver su presencia, pero muchas veces nosotros mismos no le permitimos esa gloria se manifieste en nosotros. No solo por estar dormidos, sino por tener situaciones en nuestra vida que todavía están guardadas en el corazón. Situaciones que muchas veces no nos dejan caminar libremente. Situaciones que muchas veces no nos dejan ver hacia el frente y poder ver su gloria, poder ver su poder, poder ver todo lo que Dios puede hacer si usted y yo se lo permitimos. Dios no obliga a nadie. Está en usted y en mí si realmente quiero experimentar esa gloria sobre mi vida. Está en usted y en mí tomar la decisión si seguir dormido o despertarme. El pueblo aquí en la Biblia dice que cayeron en un adormecimiento espiritual, cayeron en temores y no siguieron reconstruyendo el templo. ¿Cuántas veces el enemigo ha venido a traer a tu vida tropiezos y obstáculos y estorbos para que no camine la obra de Dios? Y nos llenamos de temores y no seguimos haciendo su obra. No solo a usted y a mí nos ha pasado, aquí hay siervos de Dios que les ha pasado lo mismo, profetas de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios debemos de saber que Dios no se mueve en base a los números del hombre, no. Él es el dueño del mundo y del universo. Él es experto en hacer milagros ilógicos e impactar en lo ordinario de manera extraordinaria. Así que no tengas temor de emprender y avanzar, porque un nuevo tiempo Dios traerá para tu vida y para la mía. Tienes que estar preparado y preparada para lo que viene, para lo que Dios tiene para usted y para mí. La manifestación de la gloria de Dios es poderosa. La manifestación de la gloria de Dios es para aquellos que no tienen temor de caminar al frente y decirle al enemigo que hasta aquí,
que yo le doy un límite. Se quita porque se quita. Porque yo voy a cumplir el propósito, la voluntad de Dios para que esa gloria sea manifestada. Usted y yo tenemos la decisión si seguimos o no seguimos. ¿Qué dice en el libro de Efesios? Despiértate. Oiga, está diciendo que usted se despierte del sueño. Tú que duermes, ¿a quién le está hablando? Al pueblo de Dios, a la iglesia. ¿Y qué más dice? Y te va a alumbrar Cristo. Cuando dice que Cristo te alumbra, es ahí donde vas a ver la gloria de Dios. Cuando te despiertes, cuando te levantes, cuando ya no dejemos de hacer las cosas que a Dios no le agradan. ¿A cuántos de nosotros se nos ha costado ver la gloria de Dios? Y nos cuesta. Y venimos a un culto y el Señor se glorifica tremendamente. Y se ve la gloria de Dios. Pero a veces nosotros no la vemos. Y ahí está. Ahí está el Señor manifestándose, glorificándose. Y usted se queda así viendo, pero ¿dónde está la gloria de Dios que yo no la veo? La gloria de Dios usted tiene que vivirla, tiene que sentirla. Porque si usted y yo todavía no nos hemos despertado, no la vamos a sentir ni la vamos a ver. Por eso el Señor dice, ¿qué espera Dios de su pueblo? ¿Qué está esperando Dios de nosotros? A ver, ¿qué está esperando Dios? Que usted venga todos los domingos al sentarse a la iglesia. No. Dios lo que está esperando es que usted se despierte, que se avive, que se levante. Que usted tome las cosas en serio. Que usted trabaje para la obra de Dios como tiene que trabajar. Ya no con temores. Ya no pensando si lo hago bien o lo hago mal. Acordémonos que todo lo hacemos para el Señor. Pero a veces hay tantas cosas en nuestra vida que nos traen temores y nos hacen retroceder y no seguir adelante. ¿Qué espera Dios de usted y qué espera Dios de mí? Que usted se levante, que usted le crea, que usted sepa que hay una gloria que se puede manifestar cuando tú y yo queremos y tenemos que provocar la gloria de Dios. Pero usted dormido, véase usted cuando está dormidito, no pasa nada. ¿Y en lo espiritual? Totalmente. No podemos ver, no podemos sentir, no podemos hacer nada. Y ahí es donde el enemigo se aprovecha y nos roba todo lo que nos ha robado. La paz, la felicidad, la bendición, la promesa, un montón de cosas. Si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, tenemos que avivarnos. ¿Qué quiere el Señor o qué espera el Señor de nosotros? ¿Sabe qué es lo que quiere el Señor y espera? La obediencia. La obediencia, que es lo que Dios necesita de su pueblo. Porque si usted y yo no somos obedientes a Dios, eso se vuelve rebeldía. Eso se vuelve rebelión. La voz de Dios vino a través del profeta Ageo para amonestar, o sea, exhortar al pueblo y decirles que se despertaran, porque había una obra que debían de hacer para Dios, una obra que debían de terminar. ¿Cuántas veces el Dios te ha tocado la puerta de tu corazón? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado y te ha dicho, todavía no has terminado? Pero a veces queremos salir corriendo y queremos dejar todo botado
creyendo que ya terminamos, pero no. Dios no termina con nosotros todavía, pero nosotros sí terminamos la obra de Dios, nos vamos y dejamos todo botado. Dios lo que quiere es obediencia sobre su pueblo, que seamos obedientes a la voz de Él, que no cerremos nuestros oídos y nuestro corazón cuando Él nos habla, cuando Él nos dice que nos despertemos del sueño. Y es lo mismo que Dios está demandando de su pueblo hoy en día, de su iglesia, en estos tiempos. Él desea que su pueblo confíe más en Él que en aquello que tus ojos naturales puedan estar viendo. Pero hay muchos que ignoramos la voz de Dios y han entrado en rebeldía y lo han apartado no solo de sus casas, sino también de su iglesia. Por causa de la rebeldía, por causa de la desobediencia. A ver, usted me puede decir, hermana Vicky, pero usted cómo puede decir y cómo sabe que Dios no está viviendo en mi casa. Solo usted lo sabe, yo no. Y Dios. Solo usted y yo sabemos cómo estamos viviendo delante del Señor. Cómo estamos caminando. A veces queremos salirnos un poquito del camino. A veces queremos como torcer el camino, pero Dios no nos deja. Pero tenemos que saber y entender que cuando usted y yo no somos obedientes a la voz de Dios, vamos a tener consecuencias. Tenemos que ser obedientes a su voz. Debemos de tomar en cuenta que nadie despierta algo que ya está despierto, jamás, ¿verdad? Si Dios nos habla de esto, quiere decir que ellos habían caído en un adormecimiento espiritual. ¿Quiénes? Es de ese pueblo que hablamos ahora en el libro de Ageo. Hoy en día vemos pueblo de Dios con un adormecimiento espiritual, con letargo espiritual. Se están durmiendo, en los laureles. Están perdiendo el tiempo. Mañana hago esto, mañana voy a hacer aquello. Somos el día de mañana, los ticos del mañana. Mañana voy a orar por aquella persona, mañana voy a hacer esto, mañana y mañana. Pero Dios no quiere que usted vaya mañana, el Señor quiere que sea hoy. Que ya no esperes. Que venga el Señor y te sacuda a Él directamente, porque a veces necesitamos eso. Que venga el Señor y nos haga un sacudimiento espiritual. Que nos despierte. Leemos la palabra, despiértate tú que duermes y te lo... Sí, claro, ya la leímos. Pero usted no sabe lo que Dios nos está diciendo ahí en esa palabra. Porque Él sabe que su pueblo está cayendo en un adormecimiento, en un letargo espiritual. Si queremos ver la gloria de Dios, tenemos que despertarnos, sacudirnos, levantarnos de ese letargo, de ese adormecimiento espiritual. Si usted no lo hace, ¿quién lo va a hacer? Dios no lo puede hacer por usted si usted no quiere. Por eso es importante que usted se levante y no siga durmiendo. El mundo los había adormecido y les había traído consigo un letargo espiritual que impedía salir de su zona de confort. Conformismo, pasividad. Llegamos a un conformismo espiritual muchas veces. No queremos salir de ahí, de esa zona de confort, porque me siento bien donde estoy, me siento bien en la silla donde estoy por muchos años y no estoy haciendo nada para el Señor. Me siento bien en mi casa haciendo nada, perdiendo el tiempo.
Salga de esa zona de confort si usted quiere ver la gloria de Dios manifestada en su vida. Salga de ese letargo espiritual donde estamos a veces. Levántese en el nombre de Jesús. Si usted y yo queremos ver las maravillas de Dios, los milagros, los prodigios, pero a veces no nos levantamos, estamos conformados por lo que tenemos. Ya no es hora de que usted y yo durmamos y estemos cómodos, porque estamos cómodos donde estamos. Yo era una mujer de aquellos tiempos que yo me sentía conforme a donde estaba y que no me pusieran a hacer nada, ojalá. Qué dicha, digo yo, no me van a poner a hacer nada. Pero cuando la pastora llamó a los 12 en aquellos tiempos, 12 líderes, ahí en sí nada más somos líderes y ya. Pero la pastora nos empezó a echar al agua a todo el mundo, a los líderes, eran 12. Y cuando ya me tocaba a mí decía, uy, ¿dónde me metí? Decía yo, estoy cómoda aquí, no hago nada. Sentada en la silla, y cuando me movieron el piso, reaccioné. Y dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? Estamos conformes. Soy hijo de Dios, soy salvo, salva, pero nada más. Pero tenemos una responsabilidad delante del Señor de hacer su obra. Tenemos una responsabilidad delante del Señor, servirle en la obra de Dios, no estar sentado ni sentada, como yo estuve por muchos años, casi 8 años sentada en una silla. Fue aquí donde yo vine a servir, fue aquí donde me enseñaron, fue aquí donde me formaron, porque yo estaba 8 años sentada en una silla bien cómoda. Nada más veía donde, como dice, los toros de largo, donde iban y venían, donde iban y venían. Pero cuando ya llegué a las manos de estos pastorcitos fue diferente la cosa. Entonces, ay, despiértese, avívese, ya no siga durmiendo. Yo quería ver la gloria de Dios, pero ¿cómo era que yo iba a ver la gloria de Dios si estaba dormida? Cómoda donde yo estaba. Y cuando me movieron los cimientos, cuando me dijo la pastora, bueno, mamita, le toca tal cosa, digo, ¿qué, pastora? Voy a ver si puedo. Yo parecía una gelatina aquí. Yo no sabía ni qué hacer. Pero, amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Ve, hermanos, aquí fue donde yo aprendí a despertarme, a levantarme. Porque si yo hubiera seguido durmiendo, ¿dónde estuviera? Si donde yo estuviera todavía cómoda en un asiento, ¿dónde estuviera? Pero no. Eso es lo que el diablo quiere, que usted se quede sentado en una silla, que usted no le sirva al Señor en nada, que se sienta cómodo y cómoda donde usted está. Pero cuando empieza el Señor a estorbarle, ahí es donde brincamos y nos duele, porque no queremos hacer nada, porque no queremos ser responsables. Porque cuando usted y yo nos metemos en la obra de Dios, tenemos que ser responsables. Totalmente. Dios está por encima de todo. Él sigue trayendo salvación a todas las vidas. La iglesia no puede silenciar su voz, jamás. El que usted tiene que silenciar es al diablo. El que usted tiene que dejar mudo, como lo dejamos hoy, sin cabeza y sin nada, es a Satanás, no la voz de Dios. El que usted tiene que dejar sin cabeza, porque como dice la pastora, si usted le corta un brazo se levanta, si le corta una pierna se levanta, si lo atraviesa está mal herido y se levanta, pero si le corta la cabeza no se vuelve a levantar más. Totalmente a la cabeza.
Pero muchas veces dejamos a Satanás medio herido y ahí sigue, cojeando, pero ahí está el diablo detrás suyo. No tiene un brazo, pero ahí va detrás suyo, viendo a ver cómo le estorba en la obra de Dios. Viendo a ver cómo usted no se levante de esa silla o de su casa, se salga de ahí. Pero déjelo sin cabeza y verá que sí, ya deja de estorbarle en la obra de Dios. Dice también, la iglesia no puede silenciar la voz, tenemos una obra que continuar y Él quiere traer un despertar a nuestra vida espiritual, donde ya no seamos controlados por el temor, sino que avancemos hacia la conquista de aquellos que nos ha entregado el Señor. ¿Cuánto has conquistado? ¿Cuánto tienes que conquistar? ¿Has conquistado tu casa, tu familia? ¿Has conquistado lo que Dios ya te dio y no los has soltado? No se lo, a veces le damos al diablo, se lo regalamos. Usted tiene que conquistar lo suyo, tiene que arrebatar lo que es suyo. Usted tiene que pelear por lo suyo como lo hicimos ahora. Y eso es todos los días, no solo hoy, no solo el domingo, todos los días. Usted tiene que conquistar, usted tiene que avanzar, tiene que pelear. Tiene que usted arrebatarle al diablo lo que a usted le pertenece. El diablo muchas veces quiere robar muchas cosas o ya está robando. Pero no le permitamos más que siga robando. Tenemos que seguir conquistando en la obra de Dios. Tenemos que ser más que vencedores. Porque si usted y yo conquistamos, tenemos la victoria ganada en Cristo. Tenemos que ser conquistadores en el reino de Dios. Este tiempo de crisis provocará que mucho pueblo sea despertado por su Santo Espíritu y puedan ver sus milagros en medio de tanta limitación. Así que te digo esta palabra en esta noche. Sacúdete, porque el tiempo de despertar ha llegado. Levántese en el nombre de Jesús, porque el tiempo ya llegó para que despertemos, para poder ver esa gloria que Dios tiene para nosotros. Como dice Ageo aquí, que lo podemos ver, lo que dijo el siervo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Gloria a su nombre, yo creo esa palabra. ¿Quién cree esa palabra? Gloria a Dios, yo la creo. Para mi vida, para mi casa, que va a ser mayor que la primera. ¿Cuántas veces hemos visto la gloria de Dios manifestarse? ¿Cuántas cosas hemos conquistado? ¿Cuánto tiempo has caminado en los caminos del Señor y no has conquistado nada? Pero es hora, es tiempo de que conquistes. Es hora, es tiempo de que te levantes y te sacudas para que sea el Espíritu Santo que venga y te despierte. Dale la oportunidad al Espíritu de Dios para que te dé un sacudimiento espiritual, para que te levantes del sueño, para que te levantes del letargo, para que te quite todo ese temor, porque Efesios 5, 15 al 17 nos dice, para terminar: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, de la cual sea la voluntad del Señor. Ya no perdamos el tiempo. Levantémonos con diligencia, aprovechando el tiempo, aprovechando el momento donde Dios quiere darnos esa gloria, aprovechando ese tiempo que Dios nos da la oportunidad para conquistar. Así que, pueblo de Dios, levántese en el nombre de Jesús y conquista esa gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. Póngase de pie.